Bueno, apreciados hermanos, buenas tardes para todos mis hermanos y amigos que nos acompañan de los diferentes lugares donde nos aprecian, donde nos acompañan de Colombia y diferentes partes del mundo. Hoy vamos a dar inicio con la segunda parte relacionada con la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? De la cual nos habla el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, versículo números 15 en adelante. Bien, mis apreciados hermanos, este servidor, mi nombre es Armando Parada y somos oriundos del país de nuestra hermana República de Colombia. Bien, quiero dar inicio, apreciados amigos y hermanos, con una lectura que encontramos en el libro de Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página número 40, el cual dice de la siguiente manera. Dice, cavar a fondo en las minas de la verdad. Es preciso que los miembros de la Iglesia de Dios sean instruidos y formados renglón tras renglón, como en un estudio bíblico. Continúa diciendo, por favor, presta mucha atención. El 90% de nuestro pueblo, incluidos muchos de nuestros maestros y de nuestros pastores, se contentan con verdades superficiales. Esto lo encontramos en el capítulo número 23 de este precioso libro, el cual invito para que leas allí dentro de la lectura que tú realizas de manera frecuente, de manera cotidiana. Entonces, apreciados hermanos, nosotros como pueblo estamos llamados a estudiar los temas relacionados con la profecía bíblica. De paso, quiero mencionarte, en el capítulo número 23 de este precioso libro, lleva por título El estudio de las profecías. Y allí nos están invitando a cada uno de nosotros como pueblo para que estudiemos este asunto relacionado con las profecías. Bien, mis preciados hermanos, vamos a darle continuidad a la segunda parte relacionada con la imagen de la bestia. Como mencionábamos hace 8 días, en el capítulo 2 del libro de Daniel, versículos números 43 y 44, la palabra de Dios nos relata lo siguiente. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El profeta bíblico Daniel, apreciados hermanos, está haciendo referencia allí a la imagen que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, donde esta profecía tiene como contenido desde los tiempos del rey del imperio de Babilonia hasta el establecimiento del nuevo imperio o del nuevo reino que Dios dará a cada uno de sus hijos, que finalmente será conformado por un pueblo que no será entregado a otro imperio. Bien, hermanos, el versículo número 44 continúa diciendo lo siguiente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí vemos de manera tácita, clara, de que Dios va a levantar un reino y está buscando embajadores, está buscando súbditos que quieran hacer parte de este reino que Dios muy pronto, apreciados hermanos y amigos, va a establecer, y como hemos leído, este reino permanecerá para siempre. Bien, hermanos, hoy
el mundo está dirigido por grandes líderes políticos. Vemos líderes políticos de diferentes pensamientos, de diferente connotación, orientación política, como lo podemos ver al señor presidente de Rusia, Putin. Entonces allí vemos a este señor presidente que es una orientación política que es del socialismo. Pero de igual manera, apreciados hermanos, aunque es de esa corriente política, está unido su forma de pensamiento, su forma de actuar con este señor que es el Papa Francisco. Apreciados hermanos, el poder político religioso del papado está jugando un papel muy importante, un papel muy predominante entre todo el hilar histórico que nos muestra la palabra de Dios a través de la profecía. Del mismo modo, apreciados hermanos, nosotros podemos apreciar allí al líder político de los Estados Unidos de Norteamérica, una de las naciones más grandes de nuestro territorio, perdón, de nuestra geografía mundial, al señor presidente Joe Biden. Pero de igual manera, este hombre es de una orientación política democrática, pero de igual manera, apreciados hermanos, está ligado, está unido a las formas de pensamiento y al actuar del Papa Francisco. De manera pues que, hermanos, aquí podemos ver y darnos cuenta que tanto los unos como los otros, todos finalmente están unidos allí en esta forma de pensamiento. De igual manera, apreciados hermanos, quise compartir con ustedes una foto donde vemos allí al señor presidente Nicolás Maduro, el líder político actual de nuestra hermana República de Venezuela. También de una corriente política más tirando hacia el lado comunista. Y lo vemos de igual manera, apreciados hermanos, unidos allí, tomándose fotos, compartiendo algunos detalles y socializando allí con este líder político religioso, el Papa Francisco. Pero hermanos, no podemos dejar de olvidar esta fotografía que ustedes están viendo allí en sus pantallas, el Papa Francisco con Fidel Castro, un líder político de una orientación, unas creencias del socialismo, del comunismo, pero de igual manera, apreciados hermanos, está ligado, están unidos allí. Y eso es lo que queremos ver hoy. Queremos ver hoy y queremos compartir a través de este estudio el papel importantísimo que está jugando este poder político religioso del papado. Y como mencionaba, y es bueno recordar una vez más que la profecía nos está indicando en Daniel capítulo 2, versículo número 43, que así como viste el hierro mezclado con barro, no se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hermanos, y la palabra de Dios, como hemos leído en el versículo número 44, que en los días el mundo va a estar así en esa tónica, hermanos, porque la profecía menciona que no se van a unir. A veces algunos pensadores, estudiosos y comentaristas de la palabra de Dios hablan del establecimiento de un gobierno totalmente comunista, de un gobierno totalmente democrático, pero no, la palabra de Dios nos está hablando de manera clara que no se unirán. Entonces, parece ser que hubiese una contradicción, porque en la palabra de Dios, apreciados hermanos, en el capítulo número 17 del libro de Apocalipsis, dice que van a estar unidos. Y allí es donde vamos a mirar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está ocurriendo en el
desarrollo de la profecía, de la profecía bíblica. Bien, apreciados hermanos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, versículos números 1 y 2, como hablábamos hace 8 días, y esto lo quiero compartir por amor, esto lo hablamos hace 8 días, pero por amor a los hermanos que pronto, que hoy inicialmente se han conectado, vamos a dar un pequeño repaso. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, el versículo números 1 y 2, vemos el surgimiento de una bestia que surge de las aguas, del mar. Y esa bestia es el papado, sin lugar a dudas, hermanos. Pero también vemos en la profecía bíblica, en el capítulo número 11, versículos números 7 y en los primeros versículos del capítulo número 11 del libro de Apocalipsis, vemos el surgimiento de una bestia que surge del abismo. Y conforme al capítulo número 16 del libro El conflicto de los siglos, vemos con claridad que esa bestia que emerge del abismo es Francia y que le da muerte a los dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el actuar de que este poder quema la Biblia, desaparece la Biblia, hermanos. Y por eso lo motivo para que leas el capítulo número 16 del libro El conflicto de los siglos. Pero, apreciados hermanos, en el mismo capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículos números 11 y 12, vemos allí el establecimiento, el surgimiento, más bien podríamos decir, de una bestia que emerge de la tierra. Y esa bestia que surge de la tierra es, sin lugar a dudas, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la palabra de Dios nos dice que esta bestia, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, le van a formar, le van a hacer una imagen a la primera bestia, es decir, al papado, en un futuro, según lo menciona la sierva de nuestro Dios, la hermana Elena G. de White. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. ¿Quién es esa imagen de la bestia? Ahora, hermanos, quiero puntualizar mencionando lo siguiente. Si la bestia que surge de las aguas o del mar es un poder, del mismo modo, la bestia que surge del abismo es otro poder, una potencia en el mundo. Los Estados Unidos, que hace que es, sin lugar a dudas, como mencionamos, la bestia que surge de la tierra, es otro poder. ¿Qué nos indica la profecía? Que la imagen que este poder, los Estados Unidos, van a ser de la primera bestia, que es el papado, sin lugar a equívocos, podemos decir que debe ser otro poder que se va a levantar o que se levantaría en la tierra. Y eso es lo que queremos ver, y vamos a ver y dar algunos detalles a quién hace referencia o a quién está apuntando la profecía que nos indican que se iría a establecer en un futuro muy cercano tiempos a los cuales vivió la hermana Elena G. de White. Yo quiero mencionarles que y hacer un pequeño repaso con relación a lo que la historia habla de la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en el año de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Noten el lema, apreciados hermanos. Mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Y aquí vemos una pequeña foto, ustedes lo pueden ver en sus pantallas, así al lado izquierdo.
una pequeña foto con una pequeña mesa y algunos pocos miembros cuando fue instaurada o fue inaugurada la Organización de las Naciones Unidas. Pero vamos a mirar qué ha pasado en el transcurrir del tiempo. Muy bien, apreciados amigos y hermanos. Ahora, nosotros recordamos, y esto es historia, y queremos compartir con usted. Nosotros sabemos bien que el poder político religioso, o es decir, el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo número 7, es el papado. Y la historia nos muestra que este poder establecería su poder a nivel mundial, a nivel mundial, sí, según de acuerdo al mundo conocido, por un periodo de 1260 días o años, según la profecía. Pero también la profecía nos menciona y nos dice que este poder político religioso, es decir, el papado, recibiría una herida mortal. Y esa herida mortal, como ya hemos mencionado en este espacio, fue dada el 10 de febrero del año de 1798, cuando el general Alexander Berthier, por orden del emperador Napoleón Bonaparte francés, llevó en cautiverio al Papa Pío VI a Francia, y allí, después de un año, el Papa Pío VI falleció. Pero la palabra de Dios, según la profecía, nos indica de que este poder político religioso, esa herida que recibió, iba a sanar. Ahora, los poderes que él tenía eran, según la profecía de Apocalipsis, el capítulo número 12, dice que el dragón le dio tres características bien importantes de mencionar y tener en cuenta en el estudio de profético. Y es que este poder político religioso recibiría trono, poder y autoridad. Ahora, cuando el general Alexander Berthier lleva en cautiverio al Papa Pío VI, esas tres características, apreciados hermanos, de este poder temporal desaparecen. Pero vamos a mirar en el transcurrir del tiempo histórico qué es lo que ha venido ocurriendo. Vamos a darnos cuenta. Mira, en los acuerdos de Letrán de 1929, el gobierno de Italia fascista, dirigido por Benito Mussolini, admitió reconocer a la Santa Sede como Estado independiente, dotado de facultades de autogobierno y con opción a establecer relaciones diplomáticas. Esto es bien interesante, hermanos. Con ello se restauraba el carácter de Estado soberano para una porción territorial de Roma, ocupada físicamente por la Santa Sede y por ende para la Iglesia Católica. Los pactos de Letrán fueron negociados entre el secretario de Estado, el cardenal Pietro Gasparri, en nombre de la Santa Sede, y el primer ministro italiano Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Entonces, vemos allí, apreciados amigos y hermanos, que a través de estos tratados, la República de Italia, dirigida por Benito Mussolini, le devuelve los estados pontificios al poder político religioso, el papado, y es lo que hoy se conoce como el Estado del Vaticano. Y allí, con ese acontecimiento histórico del 11 de febrero de 1929, firmado en el Palacio de Letrán en Roma,
nosotros podemos mencionar y decir que en este acto el poder político religioso recibió el reino, Recordemos una vez más que se le había otorgado reino, poder y autoridad. Trono, poder y autoridad. Recibió el trono, recibió el reino, este poder. Pero vamos a mirar qué más nos indica la profecía, hermano. Ahora, del mismo modo, según el relato histórico, nos muestra lo siguiente. Desde el 6 de abril de 1964, la Santa Sede ha aceptado el estatus de observador permanente en las Naciones Unidas. Qué interesante esta fecha, hermanos. Ahora, las Naciones Unidas, que han sido organizadas por 51 países, el 6 de abril del año de 1964, el Estado del Vaticano es aceptado como observador permanente, hermanos, como observador permanente en las Naciones Unidas. Se incluyó a ser parte de las Naciones Unidas, que se consideró una cortesía diplomática para permitir al Vaticano participar en las actividades humanitarias de la ONU y en la promoción de la paz. Ahora, allí, con ese acto histórico, hermanos, yo puedo concluir y puedo decir que este poder político religioso recibió poder para tomar decisiones y para ser parte de las decisiones que se estaban tomando a nivel general y a nivel global en el mundo. Porque esto, la profecía nos dice que la imagen de la bestia se le dio autoridad se le dio aliento de vida para que hablase y para que hiciera matar al pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a darnos cuenta que el actuar y el acontecer de este poder sobre la tierra, que es la Organización de las Naciones Unidas. Pero hay algo más que nosotros debemos darnos cuenta, apreciados hermanos. Mira lo que ocurrió el 25 de septiembre del año de 2015. Las Naciones Unidas izarán por primera vez en la historia, hoy leemos de la siguiente manera: las Naciones Unidas izaron por primera vez en la historia la bandera de la Santa Sede la mañana del 25 de septiembre del 2015, de tal forma que será expuesta para la llegada del Papa Francisco, confirmó la ONU a través de un comunicado. Esto es bien interesante, este detalle, hermanos. Una vez más lo menciono. Yo no sé, pero para mí sí tiene un significado muy profundo. Tiene un significado muy profundo, hermanos, que por primera vez, a partir del 25 de septiembre del año 2015, la bandera del Estado Vaticano todos los días se está izando en unidad con con la bandera de todos los países que conforman y hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas. Porque aquí hay un mensaje, aquí hay una información que nos están dando a conocer. Ahora, continúa diciendo, el vocero de la organización, Stephen Dujarric, explicó que no habrá una ceremonia especial y que será levantada durante el izado de banderas de los Estados miembros que se realizan todas las mañanas. Ahora vamos a continuar.
Vamos a continuar. La profecía dice que en Apocalipsis 17, versículo número 2 y 13 dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hermanos, miren, yo creo firmemente, hermanos, que en el año 2015, cuando el Papa Francisco se levantó por primera vez en la ONU, cuando se hizo la bandera del Estado del Vaticano en la ONU, los reyes de la tierra le dieron la autoridad. Entonces se cumplió la profecía, apreciados hermanos, donde este poder político religioso recobraría nuevamente el poder político mundial como estaba escrito en la profecía de Apocalipsis 13, versículos números 3 y 4, que la herida que había recibido, la herida mortal que había recibido, sería sanada. Ahora vamos a mirar y quiero compartir otra ayuda. Mira lo que dice allí. La historia, hermano, de las Naciones Unidas. Países que integran las Naciones Unidas. En la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la condición de Estado miembro designa a los países soberanos que gozan del derecho de voz y voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde el 14 de julio del 2011, con la admisión de la República de Sudán del Sur, dicho organismo lo integran, nótese bien, dicho organismo lo integran 193 estados soberanos de los 197 reconocidos. Ahora, lo que la historia nos está mostrando aquí es que un organismo internacional que inició en el año de 1945 con 51 países, como lo vemos, que la mayoría de los países del mundo ya se integraron, hermanos, porque de 197 países reconocidos, 193 estados ya hacen parte de este organismo internacional, incluido el Estado del Vaticano como un estado, como vemos, como un estado con una participación de estado como un observador permanente, Muy bien, hermanos, esto es bien interesante. Ahora, miren y notemos lo siguiente. Aquí podemos apreciar una pequeña imagen de todos los países del mundo, de los 197 países que hacen parte, 197 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, 193 ya hacen parte, ya están incluidos allí. Los reyes de la tierra, hermanos, estos 193 representantes, cuando el Papa Francisco dio su discurso allí en la ONU, todos esos 193 representantes estaban presentes y por un minuto aplaudieron allí el discurso que este representante del Estado del Vaticano pronunció allí en este organismo internacional. Y quiero compartirles, hermanos, lo que ustedes pueden ver en azul. Yo no sé si allí ustedes pueden apreciar tal vez todo lo que ustedes ven en azul son los países estados miembros que hacen parte de este organismo internacional. Y allí hay una partecita, una pequeña franja, hermano. Yo no sé si usted lo puede apreciar allí en su computadora, en su teléfono, en su iPad.
pero allí podemos ver que hay una pequeña franja, y resulta y sucede que esta pequeña franja son islas, son países, pequeños países que hacen parte del África, que hacen parte de África, que, que no están incluidos, pero que finalmente, hermanos, finalmente esos pequeños países tienen que someterse a la mayoría, a las decisiones que se están tomando por la mayoría, apreciados hermanos y amigos. Bien, ahora, hoy vamos a hablar un poco más en detalle, vamos avanzando para ir profundizando un poco más en detalle de este organismo internacional. Ahora, Pero es lo que es la Iglesia Católica, ¿cómo la las figura? Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Ahora, este Consejo de Seguridad está conformado por 5 países miembros permanentes, es decir, el Consejo de Seguridad está conformado por 15 países, por representantes de 15 países. 5 países que son estados, miembros permanentes, es decir, que no cambian, que siempre permanecen, pero allí vemos, yo no sé si usted puede apreciar lo mismo que yo puedo ver, hermanos, pero hay 10 países o 10 representantes. Esto es bien interesante, hermanos. Hay 10 representantes que no son permanentes, pero que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, estos 10 países actualmente son estos países. Mira, Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Suiza. Estos son los 10 países que están acompañando, como la profecía lo menciona. Esos son 10 países que no han recibido reino, pero que cada año los van cambiando, cada año están siendo modificados, pero permanentemente son 10. Son 10 países que no han recibido reino y que finalmente todos están unidos y le entregaron la autoridad a la bestia que emerge o que subió del mar, es decir, al poder del Estado del Vaticano. Esto es bien interesante e importante a tener en cuenta. Bien, hermanos. Ahora, la profecía bíblica en Apocalipsis 17, versículo número 13, 12 y 13, podemos leer lo siguiente: que los reyes de la tierra le darán la autoridad y que esos 10 reyes, los 10 reyes que les presenté, los 10 reyes desconocidos tal vez para algunos, recibirán autoridad juntamente con la bestia. Ahora, mire el versículo número 3, hermanos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito que los une? Aunque vemos en el mundo países de orientación política comunista, socialista, democrática, hermanos, finalmente tienen un mismo propósito que los une. Y ya les voy a mostrar cuál es ese propósito que los une. El propósito que los une es la Agenda 2030, los 17 objetivos de la Agenda 2030, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo principal coautor de estos objetivos es el papado, Roma papal, apreciados hermanos queridos. Ahora,
Vamos a continuar hablando un poco más, vamos un poco más en detalle con relación a este organismo internacional. Ahora, ¿quiénes más hacen parte? ¿Quiénes más hacen parte de este organismo internacional? La ONU. Mira, organismos especializados y organizaciones conexas que mantienen oficinas de enlace en la ONU, en las Naciones Unidas. Autoridad Internacional de Fondos Marinos, el Banco Mundial. Todo este listado, hermanos y amigos, son organismos internacionales que dependen de la Organización de las Naciones Unidas. Mencionábamos el Banco Mundial, la Corte Penal Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Organismo Internacional de Energía Atómica, Organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional para las Migraciones, Organización Meteorológica Mundial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Turismo, Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Imagínense ustedes, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios dice: ¿quién podrá luchar contra ella, hermanos? ¿Quién? Donde todos están unidos, todos los países del mundo, todas las organizaciones multilaterales hacen parte de este organismo internacional y dentro de ellos incluido el Estado soberano del Vaticano. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes, hermanos. Dentro de la ONU funciona una oficina que se llama el Consejo Asesor Multiconfesional o Multireligioso. Es decir, en la Organización de las Naciones Unidas, y este es su logo, hay una oficina donde hacen perdón. Se cae la señal. Bueno, vamos a continuar. Dentro de las Naciones Unidas hay una oficina que se llama el Consejo Asesor Multiconfesional. Ahora, ¿quiénes hacen parte? Ya les voy a mostrar algunas diapositivas. ¿Quiénes hacen parte de esa oficina? Dentro de esa oficina hacen parte todas las formas de pensamiento en cuanto a la forma espiritual se refiere. Llámese hinduistas, budistas, musulmanes, islámicos, yahidistas, en fin, personas de todo tipo de forma de pensamiento que crea en algo espiritual están incluidos allí. De igual manera están los cristianos. Los cristianos también tenemos una representación allí en ese Consejo Asesor Multiconfesional. Ahora, mire cuáles son sus objetivos. Vamos a mirar. El Consejo Asesor Multireligioso, una entidad oficiosa y voluntaria integrada por más de 40 dirigentes religiosos y jefes de organizaciones religiosas. Tremendo, hermano. Se creó en el año 2018. La composición del Consejo refleja la diversidad de religiones, la presencia regional y nacional y abarca diferentes áreas temáticas que reflejan el mandato de las Naciones Unidas. El Consejo Asesor Multireligioso sirve como un espacio único para convocar a los aliados religiosos
como asesores de las Naciones Unidas en sus esfuerzos en materia de derechos humanos, paz y seguridad y desarrollo sostenible. Algo bien interesante, ¿no? Paz y seguridad y desarrollo sostenible. ¿En dónde escuchamos esta palabra de desarrollo sostenible? En los objetivos, en los 17 objetivos de la Agenda 2030. Se ha comprometido a defender el multilateralismo y los derechos humanos internacionales a través de la colaboración multirreligiosa en torno a o para la Agenda 2030. Tremendo, interesante, hermanos. Ahora, yo quiero compartirles a ustedes. Permítame presentarles o compartir con ustedes un documento que he podido descargar, porque estos, en la reunión o en el consenso de este Comité Interreligioso Mundial, donde participan, hermanos, todas las formas de pensamiento, se ha elaborado un documento que se llama Guía Técnica para los Espacios Interreligiosos. Y quiero presentárselo a usted en esta conferencia o en esta charla que estamos teniendo hoy. Ahora, hermanos, mira lo que dice. Guía técnica para la implementación y gestión de los espacios multiconfesionales. Ahora, este organismo se reunió y tomaron en decisión unánime unos acuerdos plasmados en esta guía técnica. Ahora, en esa guía técnica, hermanos, de manera rápida quiero mostrarles el índice. Yo no sé si ustedes puedan ver acá, vamos a mirar a darles un poquito. A darle zoom. Ahora, esta guía técnica se puede leer, ¿no? Todavía no. Armando, cada uno también lo puede ampliar en la pantalla del celular o si lo tienen. Ah, sí, se puede dar la opción. Listo, está bien. Mira, usted lo puede ampliar allá. Gracias. En esta guía técnica, hermanos, me llamó mucho la atención, hermanos, porque aquí en esa guía técnica están participando todas las formas de religión y pensamiento, hermanos. Mira, esta guía dice, el contenido de esta guía ha sido revisado y validado por Fundación Pluralismo y Convivencia, Comité Asesor de Pluralismo y Convivencia, bueno, en fin, dice el Ministerio de Justicia. Aquí hay algo bien interesante, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Ahora, todos los países, hermano, mira, todos los países del mundo tienen que implementar esta guía, tienen que implementarla en cada uno de sus países. El Consejo Islámico Español. Ahora, esta es una que bajé, esta la bajé de lo que hizo España. Federación de Comunidades Judías de España, Testigos Cristianos de Jehová, Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Federación de Comunidades Budistas de España. Bien, todos, hermanos, todas las formas de pensamiento tienen que adoptar esta guía. Ahora, ¿qué hay dentro de esa guía? Vamos a mirar. Mira, desarrollo normativo. Mira qué dice, hermano. Desarrollo normativo de la asistencia religiosa. Algo bien interesante, hermano. Se debe adoptar unas normativas para la asistencia a los cultos religiosos y espacios. ¿En dónde? En los centros penitenciarios, fuerzas armadas, centros hospitalarios, cementerios, en fin. Pero de todo esto, hermanos,
hay algo que me llamó más profundamente la atención. Y es, hermanos, lo que usted puede ver allí. Dice que espacios compartidos. Cuando tú lees en esta temática de espacios compartidos, usted puede darse cuenta que los espacios públicos donde funciona tal vez una iglesia católica, donde se reúnen para dar la misa, dice que esos espacios públicos, como en esos casos, deben ser adoptados, deben ser compatibles para que allí un budista, un judío, un islamita, un cristiano pueda ir a tener su espacio de culto y su espacio de adoración. Dice de manera detallada que si hay objetos como imágenes, reliquias, objetos de culto que se utilicen de una confesión religiosa, deben ser colocados de manera que se puedan quitar, que se puedan remover. Es decir, allí vemos un espacio donde tú puedes estar, donde tú puedes congregarte y sin ningún inconveniente. Pero hay algo más interesante, hermanos, la posición en el culto. Aquí vemos una guía, hermanos, donde se le está dando a todos los países del mundo, adoptada por todas las formas de pensamiento a través del Consejo Asesor Multirreligioso de la Organización de las Naciones Unidas, donde se están impartiendo unas directrices, normas, a través de esta guía técnica que se deben adoptar. Pero hay algo más interesante, hermanos, la compatibilidad horaria. ¿Cuál va a ser el horario? ¿Cuál va a ser el horario, las horas, los días que se han estado estableciendo y que se van a establecer en un futuro cercano para que de manera unánime, unidos todos, nos podamos reunir para alabar al nombre de nuestro Dios? Esto es bien interesante, esta guía. Hermano Armando, ¿qué quiere decir modelo 1, modelo 2? ¿Qué quiere decir? Modelo. Muy bien, gracias por su pregunta. Ahora, aquí adoptaron, le están diciendo, mira, hemos seleccionado 4 tipos de modelos. Esto es bien interesante. 4 tipos de modelos de cómo deben realizarse o cómo deben construirse o cómo deben estar adoptados esos espacios donde las personas van a ir a congregarse. Esos son los modelos, modelo 1, 2, modelo 3, modelo 4. Entonces, los cristianos pueden adoptar cualquiera de esos modelos. No se puede salir de allí de esos modelos de espacios o salas multiconfesionales, mira. Entonces, allí uno puede ver esos modelos. Solo podemos escoger de esos 4, uno. Pero hermano Armando, mi pregunta ¿es bueno utilizar eso? Porque yo pienso que para los hijos de Dios no deberíamos compartir eso, porque eso ya es como algo del comunismo, o sea, lo que ellos quieren compartir. Hermano Ciro, lo que estamos viendo acá, hermanos, es que este poder de la Organización de las Naciones Unidas quieren encasillar o quieren unir a todas las formas de pensamiento en unos modelos tipificados o establecidos a través de esta guía. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, usted puede verlo, usted puede leerlo allí, que, por ejemplo, si yo soy de una comunidad judía o islámica o cristiana, como sea, usted tiene que adoptar para las salas de reuniones
o en las iglesias que comúnmente nosotros llamamos el lugar donde nos reunimos, usted tiene que adaptar esas salas donde nos reunimos a este tipo, a un tipo de modelo, ya sea el 1, ya sea el 2, ya sea el 3 o ya sea el 4. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Sí, pero ¿es permitido o no es permitido? No, ya está establecido por la Organización de las Naciones Unidas y todas las confesiones religiosas están llamadas a implementar esos modelos. O sea, Por ya es como eso una es, obligación. perdón, Es como una obligación que ya quieren obligar a los cristianos para que haya esa unidad. correcto. No sé si ustedes, hermanos, no sé si ustedes recordarán que en el aeropuerto internacional El Dorado salió la noticia hace algún tiempo atrás en donde se estaba diciendo que se retiraban todas las imágenes católicas de allí de la capilla que funciona o funcionaba en el aeropuerto internacional El Dorado. Yo no sé si Sí, ustedes recuerdan, pero sí. está la noticia. En el Quieren Senado de hacer la eso. República pasó lo mismo, hermano Armando. En el Senado había también sucedió lo mismo. Porque se está adoptando un modelo único para que todas las confesiones, para que todas las personas, independiente de la confesión religiosa que profesen, tengan un espacio, un lugar donde reunirse. Sí. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, hermano Bien. Armando, sí, he escuchado eso. Pero lo interesante del asunto, hermanos, es que dentro de la guía está incluyendo la posición de la forma de realizar el culto y también está incluida el tema del horario, los días en que deben o que debemos reunirnos. Y eso está en la página número 40. Ahora, es algo bien interesante y llama la atención. Que este documento tiene carácter de guía, no es un documento que tiene carácter de ley o decreto, sino de guía. El hecho que se llame o que se haya determinado como guía significa que este documento está sujetado o está sujeto a posibles mejoras o a posibles cambios. Ahora, si usted lee este documento, inicialmente el documento dice que los adventistas del séptimo día que se reúnen en Shabbat, los adventistas del séptimo día o los judíos que se reúnen en sábado, dice que ellos no tienen ningún inconveniente. Por ahora, recuerde que esto está sujeto a cambios, a modificaciones. Voy a ver si les puedo compartir acá donde está relacionado de los adventistas del séptimo día. Roma Mira, es tolerante cuando es débil. es correcto, es correcto. Roma permite esto porque es un proceso que se inició en el 2018. Mira, Los adventistas, sí, acá el sábado en el... mira, acá vean. Por lo que atañe a Perede, la especificación de días y fechas de festividades no se contempla salvo en el caso de los adventistas, miren, y otros evangélicos que santifican el sábado en vez del domingo. Ahora, Ajá. según esta guía, Diferencia los adventistas del séptimo día y los que santifican el sábado aparentemente no tienen inconvenientes, no hay inconvenientes allí. Miren, dice en vez del domingo, que sí requirieron una expresa mención en los acuerdos.
En el artículo 12 se expone el descanso laboral semanal para los fieles en la Unión de Iglesias Adventistas del Séptimo Día y de otras iglesias evangélicas pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, cuyo día de precepto sea el sábado, podrá comprender siempre que medie acuerdo entre las partes, la tarde del viernes y el día completo del sábado. Ahora, O sea, hermanos, hermano Armando, ahí se está cumpliendo que está hablando como cordero. es correcto, hermanos. Está hablando como cordero. O sea, esto aparentemente es algo bueno, ¿no? Qué bueno que nos van a dar un espacio. La guía dice que obliga a los gobiernos a que si una persona está en calidad de detenido, la guía dice, ahora no lo puedo compartir, yo la leí de manera rápida, pero la guía dice que si una persona está en calidad de detenido, la guía dice, la guía menciona que si esa persona que está en calidad de detenido pide asesoría religiosa, el Estado está en la obligación de concederle esos permisos. Y uno podría decir, uy, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ahora podemos de manera libre visitar a los enfermos aquí en el hospital, a los que están detenidos, la legislación lo permite. Pero lo que no vemos es lo que más adelante está incluido, hermanos. Porque ayer Ahora, después actúa como dragón. posteriormente hablará como dragón. Muy bien, hermanos, muy bien. Eso quería mostrarles, quería compartir con ustedes. Ahora, lo interesante de todo esto, apreciados hermanos y amigos, es que todo esto se está gestando desde las Naciones Unidas, de allí, del Comité Interreligioso Mundial, cuya oficina está, como ya mencioné, en las Naciones Unidas. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a ir avanzando. Les comentaba, hermanos, allí, ahora, ¿quiénes hacen parte de estas confesiones interreligiosas, multireligiosas? Entonces, allí podemos ver a los hindúes, a los hinduistas, budistas, islamistas, que todos finalmente están unidos, están unidos allí a través de ese comité multirreligioso. O sea, lo que Pero el Papa también dice están unidos, perdón, es lo que el Papa está diciendo, que tenemos que estar todos en la casa común. en la casa común. Muy bien, hermanos. Ahora, allí vemos también, hermanos apreciados, los cristianos. En la presentación anterior estaban los budistas, los que no creen en la palabra de Dios, los que no creen en la Biblia, ¿sí? Como los budistas, los yahidistas, bueno, en fin, los que no creen en la Biblia, en la palabra de Dios, pero tienen una forma de creencia y esa es su religión. Ahora, allí también están los cristianos, entonces allí están los anglicanos, los evangélicos, todos los que leemos y creemos en la palabra de Dios, todas las formas de pensamiento cristiano. ¿Sí? Y finalmente, ¿quién está liderando todo esto, apreciados hermanos y amigos queridos? Es el papado, Roma papal. Roma papal está liderando todo esto entramado, del cual nos ha venido anunciando la profecía bíblica que sucedería. Bien, ahora hay algo bien interesante, todo es interesante acá, pero hay algo que me llamó profundamente la atención. Mira, la expresión confesión religiosa es un recurso jurídico que se utiliza con la finalidad de agrupar bajo una única denominación un conjunto diverso de instituciones, organizaciones
grupos o colectividades cuyo elemento en común es que tienen un fin o un carácter religioso. Ahora, el tema de confesión religiosa lo han vuelto de carácter jurídico. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Ya se estableció una guía para que todas las confesiones religiosas se unan, estemos unidos, estamos de acuerdo, pero esto tiene una connotación jurídica. Ahora, la confesión religiosa que ya se ha unido arriba en la Organización de las Naciones Unidas, porque allá están todos unidos, y que incumpla lo que se ha acordado y lo que se está implementando a través de la guía técnica, dice que tiene connotaciones jurídicas. Entonces allí vienen las multas, las penas, en fin. Si hay un espacio que no cumpla los requisitos, uno de los requisitos adoptados como el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, entonces vamos a vernos incursos, vamos a vernos inmersos en problemas jurídicos. Apreciados hermanos, tremendo cómo ha venido trabajando es todo este sistema del organismo internacional de las Naciones Unidas, lo que más comúnmente llamamos como la imagen de la bestia. Bien, y finalmente podemos decir, ya lo mencioné, que todos están unidos en la Agenda 2030, desarrollo sostenible, eso es lo que hoy hemos escuchado por todos los lados, en las universidades, en los colegios, aún dentro de algunas iglesias, vemos cómo a los niños se ha venido adiestrando, se les ha venido inculcando toda esta agenda progresista de los objetivos de la Agenda 2030, todo este asunto del cambio climático, de no destruir la naturaleza, de no acabar con los animales. Se ha venido dando instrucciones, se ha venido educando a las nuevas generaciones con relación a estos objetivos de la Agenda 2030. Ese es, hermano Armando, ese es el caballito de batalla que tenemos hoy día, que ya ese es todo eso, el calentamiento global y todo. Ese es el principio, yo pienso que es el principio de la formación de la imagen de la bestia. Porque ahí están todos unidos, ya están todos unidos, los presidentes y todo, ya no hablan sino de eso, de todo eso, del calentamiento global, que todo eso, pero ya no se habla de otras cosas sino de eso, únicamente. Es correcto, hermano Ciro, muy bien. Ahora, mire lo que yo quiero compartir una vez más, esta cita bien importante que encontramos en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 197, párrafo 5. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia, es decir, que le rindan homenaje y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayuda entonces a su pueblo, porque ¿qué podía hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Ahora, hermanos, por eso es que decimos que la más alta autoridad terrestre que hoy hay
¿Cuál es, hermano? ¿Cuál creen ustedes? Si todos los países del mundo están unidos Una bestia en la decía, Asamblea General de las Naciones Unidas, si todas las confesiones religiosas están unidos a través del Consejo Asesor Multirreligioso que hace parte de la ONU, por eso es que la profecía dice, ¿quién podrá hacerle frente a este poder? Esa es la más alta autoridad terrestre que yo veo, que podemos evidenciar de manera clara, hermanos. Ahora, mira, en Apocalipsis 17, 1 y 2, ¿cómo podemos interpretar esta profecía? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Nota bien, hermanos. Ven sentada, acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora, ¿quién es la? Ahora, describe la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. la Iglesia Católica. Muy bien, la iglesia, el poder político, religioso, el papado representado en una mujer ramera. Da todas las Con la características. cual han comunicado los reyes de la tierra que están unidos, mira, que están unidos, ¿en dónde? Los reyes de la tierra están unidos en una bestia, que se llama la ONU, porque finalmente la ONU es la imagen de la bestia y finalmente es una bestia. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, la ONU es la que va a hacer cumplir todo. Pero Cuando se por lee encima de la ONU, ¿quién está? o el papado, El papado, muy bien, el la papado. autoridad a la ONU para que haga ejercer todas las cosas. Muy bien. Ahora mire lo que pasa, mire, y los moradores de la tierra, ¿qué pasa con los moradores de la tierra o los habitantes de la tierra? Se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, los reyes de la tierra, unidos a través de la imagen de la bestia, que es la ONU, es en unidad con el desarrollo o la implementación de los 17 objetivos de la Agenda 2030, están embriagando a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Ahora, Apocalipsis 19, 19 al 21, mira lo que dice. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde es que están reunidos la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos? ¿En dónde están unidos? ¿O en dónde están reunidos? La ONU. En la ONU, muy bien, en la ONU. ¿Para qué están reunidos? Para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que viene montado en un caballo? Jesucristo. Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quiénes son los que hacen parte de su ejército? Indudablemente es el pueblo de Dios en la tierra. El remanente que va a ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el pueblo de Dios, el ejército, su ejército. Versículo número 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado, rendido homenaje a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien, hermanos. Qué interesante todo esto que hemos venido compartiendo, que hemos venido estudiando, hermanos. Y finalmente quiero decirles que la bestia de la cual habla, la bestia que sale del abismo, es sin lugar a dudas es la ONU. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis 20, versículo número 1, dice que el dragón fue apresado y enviado al abismo. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo, al pueblo redimido que ha recibido y que ha sido lleno con su Santo Espíritu, y que en carácter y semejanza nos pareceremos a Él y seamos llevados en la manifestación gloriosa de su segunda venida, todo ser va a morir, toda persona humana va a morir. Y como no hay humanos, los cuales Satanás pueda engañar, en ese escenario es que Satanás va a ser atado y lanzado al abismo, porque no tiene ahora a nadie a quien engañar. O sea, no hay habitantes en la tierra. Ahora, estuve investigando cuántos son los habitantes que viven en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Saben cuántos habitantes viven en la ONU, hermanos? ¿Alguien quiere dar un dato? En la ONU no vive nadie, porque es un edificio, no vive nadie. Allí solamente se reúnen los líderes del mundo, los líderes religiosos, y toman decisiones. Por eso es que la imagen de la bestia es un poder de carácter supraterrenal, o sea, que está por encima de todos los poderes de la tierra. De acuerdo a la profecía que nos habla, es la imagen de la bestia la que hace matar a través de sus normas que emite para que las demás naciones, para que los demás países implementen y ejecuten. De manera pues que, hermanos, aquí les comparto algunos detalles de este poder internacional. ¿Dónde está ubicada? En Estados Unidos, en una localidad que se llama Turtle Bay, en la ciudad de Nueva York, zona internacional. Allí está la dirección, las coordenadas. Dice, mira lo que dice: usos del edificio, solamente oficinas. Estilo del edificio, estilo internacional. Su construcción fue iniciada en el año de 1947. Terminó su construcción en 1952. El 9 de octubre de 1952. El propietario son las Naciones Unidas. Y aquí vemos otros detalles, el cual podemos compartir. 8 metros. Tiene 39 pisos, superficie 82.232,72 metros cuadrados. El arquitecto es Le Corbusier, Oscar Niemeyer y Wallace Harrison. De manera pues que, hermanos, esto es bien interesante. Apreciados hermanos queridos que nos acompañan hasta este momento.
Y ahí les presento una foto, les comparto una foto de lo que podemos hoy considerar, hermanos, que sin lugar a dudas es la imagen de la bestia, porque es un poder político, y también tiene una connotación religiosa porque están unidos allí la política y la religión, todas las formas de pensamiento, todos los líderes del mundo, todos los líderes religiosos están unidos allí, están reunidos. Y a través de ese organismo internacional, como ya mencioné, se están emitiendo normas, leyes, directrices para que posteriormente sean implementadas en cada una de las naciones del mundo. Apreciados hermanos, vamos a finalizar con una palabra de oración y posteriormente vamos a dar espacio para algunas preguntas, para algunos comentarios. Oremos. Cariñoso Padre, alabamos tu nombre porque eres bueno en gran manera. Amén. Gracias, amado Dios, porque a ti te ha placido darnos a conocer el desarrollo histórico del desenlace profético en el cual estamos viviendo. Ayúdanos para que cada día que tú nos das de vida sea una oportunidad para poderte pedir perdón por cada uno de los por cada uno de lo malo que estamos realizando y que hemos venido haciendo en nuestra vida. Estamos viviendo en las últimas escenas de la historia de este mundo. Ayúdanos, Padre amado, para que podamos hacer parte de ese pueblo que se prepara para verte venir en las nubes de los cielos. Amén. Permite, amado Dios, que cada uno de mis hermanos, cada uno de nuestros seres amados, nuestro nombre pueda mantenerse y pueda ser inscrito en el libro de la vida y del Cordero. En tu mano nos colocamos en estas horas sagradas. Gracias por compartir estos mensajes con mis hermanos. Y gracias por las personas que podrán tener la oportunidad de ver estos mensajes también. Te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Hijo. Amén. Y amén. Amén. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? Podemos, hermano, guarde la grabación, hermano Armando. Detenga la grabación y entonces creo. ¿Sí puede? Bien, no sé si hay algunos comentarios, preguntas, aclaraciones a lo que hemos compartido. ¿A quién vemos acá? La imagen de la bestia. La ramera sentada. Hermano Paulo, ¿qué opinas de lo que hemos estudiado, hermano? Quedaron mudos. ¿No se entendió? Hermano, Cuénteme, hermano. muy buenas noches, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Acabo de ocurrirse una pregunta. Tranquilo. ¿Cuándo es escrito nuestros nombres en el libro de la vida? Hermano, en lo que yo he leído y en lo que yo puedo ver, hermano, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida cuando nosotros venimos a este mundo. ¿Por qué? Porque en el juicio, ¿por qué menciono esto? Porque cuando en la ejecución del juicio, perdóname un segundo. Hermano Armando. Perdóname. Hermano Armando. Porque en la hermano ejecución Armando. perdóname, le contesto la pregunta, porque en la ejecución del juicio